Muy buenas noches a todos nuestros amigos de la escuela virtual de estudio Beit Midrash. Queremos compartir con ustedes un segundo preliminar del curso que iniciamos el día miércoles 9 de agosto a las 22 horas para aquellos que están interesados en poder estudiar este maravilloso curso. Bien, hay una pregunta que es muy es una pregunta que a lo mejor algunos pueden reírse de ella, pero la verdad es que esto es más cierto de lo que ustedes se imaginan. Muchas personas dicen, ¿sabe qué? A mí no me gusta estudiar Apocalipsis porque no quiero saber del futuro. Así lo han dicho, lo han planteado, no quiero saber, no me interesa saber porque me da miedo. Y ya partiendo que si tú eres alguien que profesa, ¿cierto?, la fe cristiana, por ejemplo, ahí está demostrado que tienes un serio problema de seguridad y de no comprender en su totalidad que el que gobierna el mundo, el planeta y todo lo que va a ocurrir es el creador a quien tú sirves. O sea, es como que yo no tuviera confianza, ¿cierto?, con mi padre, ¿cierto? Y él dice, mira, yo voy a hacer esto y yo no le tengo confianza porque pienso que el mundo se manda solo. ¿Ya? Esto es algo muy común y no lo estoy diciendo en un ánimo de criticar o de poner el dedo en la llaga, pero de que es cierto, es cierto. La pregunta es, ¿te da miedo estudiar Apocalipsis? Le pregunto a ustedes. No lo tomen como que está chantajeando. No, 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 no nos interesa ese tipo de prácticas porque no vienen con nosotros y un verdadero hijo de Dios no debería hacer esas cosas. ¿Mm? Entonces, la pregunta es, ¿te da miedo estudiar Apocalipsis? Y la pregunta del millón, ¿por qué? ¿Por qué te da miedo estudiar Apocalipsis? No, porque Apocalipsis me muestra todas las calamidades y las catástrofes y me muestra el anticristo. Siempre es lo mismo. Entonces, amigos, de verdad que la invitación está para descubrir que el Apocalipsis no es solamente que revele lo que va a venir al futuro, sino que Apocalipsis también revela lo que ocurrió y lo que ocurre y lo que va a ocurrir. ¿Ya? La mirada y el enfoque principal de Apocalipsis es la revelación del Hijo de Dios. Eso es lo que ustedes tienen que todos tener en cuenta, que la actividad espiritual, el gobierno, el trono del Padre Eterno, se lo delega a su Hijo para que se ejecuten, ¿cierto?, las actividades y los decretos que tienen que venir a la tierra. Pero la revelación principal es que Él tiene un plan predefinido, diseñado para demostrar que realmente Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, ¿por qué tienes miedo de estudiar Apocalipsis? Es una pregunta que es válida. ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué tienes miedo de estudiar? No, la verdad es que a mí me da miedo saber quién es el anticristo, pero a ver, ¿te da más miedo de estudiar quién va a ser el anticristo y no te da alegría de saber quién es Cristo? Porque Apocalipsis lo que más revela es a Él. Él es el Señor que desata los sellos, ¿cierto? Él es el único digno de abrir los sellos. La pregunta es, ¿qué es un sello? ¿Por qué el tema de los caballos, del Apocalipsis, que eso es muy común? Y bueno, quería compartir con ustedes porque la película que acuñó, ¿cierto?, modernamente, estamos hablando de los años 70, 79 para ser específico. Yo recuerdo en el año aproximadamente, en el año 85, 86 más o menos, recuerdo en una casa de unos tíos, en esos años había un VHS y estaban viendo esta película. Y yo me acuerdo de su portada. Apocalipsis Now. Apocalipsis Now. Bueno, esta película, aunque ustedes no lo crean, esta película
marcó un antes y un después en la percepción de lo que significa Apocalipsis. Esta película es del director Francis Coppola, ¿ya? Esto es algo que la gente asoció el término apocalipsis a que solamente se enfocaba a un término de guerra, ¿m? De destrucción. Y específicamente el apocalipsis, eh, recuerdo que en esta película se hizo muy famosa por una de las bandas sonoras que se llama algo así como eh, El Camino de las Valquirias o El Ataque de las Valquirias, ya donde se muestra en una escena unos helicópteros estadounidenses que van a Vietnam y bueno, ahí hace su ataque. Es una de las cosas que la trama de la película es específicamente la guerra de Vietnam. Bien, entonces la percepción que tuvo la gente en esa época de Apocalipsis es relacionarlo directamente a que es guerra solamente. Destrucción y como ustedes ven de fondo, un hongo nuclear y alguien dice, pero si siempre ha habido la gente que vivió la época de la Primera Guerra Mundial, ya pensaba que era el apocalipsis. Y eso es común y es normal pensar. Pero si nos vamos más atrás, las calamidades que ocurrieron bajo la persecución y la destrucción, por ejemplo, casi total de Israel por parte del emperador Adriano, ya estamos hablando más o menos entre el 135 después de Cristo, que Adriano fue un emperador romano y que quiso desaparecer todo vestigio de judíos, de Dios, de todo, y que a Israel le cambió el nombre y le puso Palestina, ¿ya? Desde ahí que el término Palestina se asoció a que ese territorio era de los palestinos, pero no, fue Adriano, el emperador Adriano romano, que cambió el nombre al país, ¿cierto? A la nación de Israel por Palestina. Entonces, la gente que vivió en esa época se acordó que el Apocalipsis o la Revelación anunciaba que iba a haber una diáspora o una dispersión del pueblo de Israel a las naciones. Entonces, si tú te preguntas cuántas guerras, cuántas cosas han venido, y el Apocalipsis dice, entonces no se ha cumplido, sigue estando ahí como un suspenso. Bien, si bien es cierto, el Apocalipsis sí anuncia lo que va a venir y que revela cómo va a venir. Pero lo principal de todo esto del Apocalipsis, que significa revelación, es revelar el plan divino y que nada de lo que ocurre aquí abajo es coincidencia. Una de las cosas maravillosas del Apocalipsis es que revela que primero se decreta allá arriba, en los cielos, y después un resultado aquí abajo, en la tierra. Por eso vas a encontrar que en el libro de Apocalipsis hay revelaciones o voces que escuchan desde el cielo y hay algunas veces que están desde la tierra. Entonces ve como hay una especie de ascensión, una ascensión y un descenso de voces, de revelaciones, que habla que Dios tiene el control, pero donde manda y opera y gobierna es desde los cielos y que desde allí se decreta lo que va a venir aquí abajo. Entonces, ¿hay algún escape? ¿Hay algún escape ante estas crisis, ante estas cosas que revela? Sí, por supuesto. Lo dice incluso hasta Apocalipsis capítulo 3, que dice que Él iba a librar a su pueblo de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La pregunta es cómo va a librarlo. Es una interesante pregunta que probablemente estemos analizando en este curso, ¿ya? Entonces, hermanos, la mentalidad que hay en la iglesia y el miedo que hay de estudiar Apocalipsis es porque la gente no conoce el Apocalipsis, así de simple. El término Apocalipsis, según el cine, es una visión bastante eh, no verdadera, ¿ya? No quiere decir que no relate guerra, ni los jinetes del Apocalipsis, ni el jinete del caballo rojo, el caballo negro. Sí, eso lo relata, pero el foco principal de Apocalipsis no es eso. El foco principal es la revelación del Hijo de Dios, que es Él el que desata los sellos. Él tiene la autoridad para que el mundo, de una vez por todas, quede
entre el bien y el mal. ¿Mm? Entre si realmente el pecador no quiso entender, el pecador no quiso comprender, no quiso nada, no quiso aceptar, siguió en su maldad y quiso hacer la maldad, a la maldad se le pone un límite y también se le pone una fecha de caducidad. Apocalipsis viene a revelar que este plan del mal va a ser destruido y que todo el concepto y la definición del mal que nosotros conocemos como mal va a tener un final. Lo interesante es que hay muchos apocalipsis que son ciertos anexos y que revela datos muy interesantes, muy interesantes, que vamos a verlo poco a poco también como complemento al curso. ¿Ya? Bien interesante esto. A nuestros amigos del WhatsApp les comentaba en un pequeño audio, les decía que mucha gente siempre pregunta, hermano, ¿cómo yo lo puedo hacer para que Dios me hable? Porque yo le busco, yo le oro y Dios no me habla, hermano. Primero que todo, tu enfoque es que tú tienes que conocer primero las escrituras. El creador, bendito sea, tiene muchas formas de hablar. A lo mejor la forma que tú estás esperando que Él te hable, a lo mejor no es apta para tu cuerpo. ¿Por qué? Conozco personalmente a una persona que Dios le habló unas par de palabras y él escuchó la voz de Dios y anduvo como una semana como enfermo. Eso significa que le bajó la presión, estuvo muy enfermo en cama, acostado, temblaba, tiritaba y prácticamente le pidió perdón a Dios porque de tanto que le insistió, Dios le dijo unas par de palabras, escuchó una voz y la persona cayó enferma. Bien, entonces, muchas veces tú esperas que escuchas una voz, ¿cierto? De Dios. Hay algunos que dicen, no, que Dios no habla al oído, que habla al corazón. Ya hay muchas cosas que a veces la gente dice, pero ¿qué es el corazón? Entonces, Dios tiene otras formas de hablar, por supuesto, y de hecho la escritura lo dice. ¿Mm? En el libro de Números, capítulo 12, en el verso 6, en el relato que Dios le habla, ¿cierto?, a Aarón y a Miriam, Él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, visión, en sueños hablaré con él. Atención con esto, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente. Y no por figuras. 3. Ahí tenemos 3 detalles muy importantes, que es la visión, el sueño y la figura. Bien, entonces, ¿cómo Dios se comunica con una persona? ¿Se puede comunicar en una visión? Por supuesto que sí. ¿Hay fecha de caducidad? No. El problema que tenemos nosotros es por qué no tenemos tantas revelaciones, o por qué sí hay revelaciones pero nadie las quiere hablar, porque les da miedo, porque se pusieron muy racionales, se pusieron muy intelectuales, y prácticamente este tema de la visión y el sueño es más como problemas de repente hasta psicótico, esquizofrénico para algunos, y el tema de que alguien caiga de repente en una visión o que caiga al suelo, dicen, no, esta persona tiene problemas psicológicos, tiene problemas mentales, entonces se pusieron como el modelo cartesiano, ¿sí? El estilo de René Descartes, ¿cierto? Que fue la persona que racionalizó y dijo, mira, este tema de la ciencia y lo esotérico, esto no, esto de lo espiritual es tontera, esto es superstición, dijo él. Entonces, desde ahí que se aplica el modelo cartesiano de separar lo que es la espiritualidad con la ciencia, que antiguamente se creía mucho que la ciencia y la espiritualidad iban de la mano y que eran juntas, pero llegó una época, principalmente en la época de este modelo cartesiano, y también en un periodo que se llama la Ilustración, donde se separó lo
lo divino o lo espiritual con la ciencia. Entonces dijeron, no, la ciencia es para la gente científica, racional, mental, matemática, y nada que ver con espiritualidad, ni sueño, ni visión. Eso se va a estudiar en el modo psicológico. Bien, no así la escritura. La escritura es la que manda. Partiendo por ahí. La Biblia es la profeta mayor. Eso indiscutible, no hay nada que discutir ahí. Pero la misma escritura, que es la profeta mayor, nos dice a nosotros que Dios se aparecerá en visión, en sueños hablaré con aquel profeta o con la persona, y no por figuras. Se está refiriendo a Moisés, que a Moisés no le va a hablar por figuras. Dice que hablará cara a cara y claramente, y no por figuras. Eso quiere decir que Dios también habla por figuras. Por eso que nosotros vemos que el profeta Daniel, el profeta Ezequiel, ven, ¿cierto?, las formas de seres vivientes. Por ejemplo, en el caso de Daniel ve animales, ¿cierto?, que están peleando en el mar, y que ve un león con alas de águila, ve a un oso, ve a un leopardo con 4 cabezas, y luego ve una bestia indescriptible con 10 cuernos. Entonces, cuando habla de figuras, quiere decir que Dios no está solamente hablando de manera metafórica, sino que está hablando en un lenguaje que yo tengo que entender la figura. Bien, entonces esto es muy importante porque muchas veces las personas reciben un mensaje y Dios le está hablando, y la misma persona que me ha preguntado me ha dicho, ¿sabe qué, hermano? Dios, yo le he pedido a Dios que me hable, y lo único que recibo yo es soñar con arañas. Es soñar con arañas. Siempre me sueño con arañas, y yo le pregunto para descartar, ¿pasas pensando en arañas? ¿Le tienes mala, le tienes odio a la araña? ¿Te dan miedo la araña? La verdad es que sí, hermano, yo le tengo fobia a la araña. Y Dios, yo le pido que Él me hable por qué tengo esa fobia. Bueno, precisamente Dios te está hablando claramente que para que Dios te hable, tienes que superar la fobia. Por eso que te están mostrando la araña. Porque si tú le tienes fobia a la araña, es porque Dios te está mostrando que para hablarte hay un impedimento. Y te está hablando a través de una figura, que en este caso es la araña. Para otros la araña no es ningún problema. Y de hecho, dentro de la interpretación de sueño, que es un área que les comentaba en el video anterior, gracias a Dios y por misericordia de Él, trabajamos en el área de poder ayudar a los hermanos con la interpretación de sueños y de la figura y todo eso, porque eso es parte de la espiritualidad. Hay personas que sueñan con arañas y no tienen fobia, y la persona le dice, yo le pido a Dios que me hable, que Dios me responda a un sueño, o sea, me responda en sueño, y yo no entiendo, hermano, y me sueño con arañas. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Tú tienes fobia a la araña? No, hermano, yo no tengo fobia. Bien, entonces quédate tranquilo, Dios te respondió. ¿Pero cómo? Me dice. Las arañas son símbolos de trabajo, te va a llegar harto trabajo. ¿Por qué, hermano? Porque la araña teje su tela. Entonces vas a tener mucho trabajo. Pero para otra persona, en la figura de la araña, por muchas telas que tenga, es una fobia. Y Dios le está hablando a través de una figura que tiene que superar esa fobia. Entonces, ¿de qué depende? Depende de la figura, depende de la persona. Dios va a hablar de acuerdo a la visión, el sueño y también la figura. Eso significa que el creador va a ver el recipiente, sus miedos, sus temores, sus anhelos, sus ansiedades. Bien, muchas veces Dios sí te habla, pero tú no logras sintonizar. Es como que tú de repente quieres escuchar la Radio Carolina, y de repente estás escuchando la radio Armonía. Ya, supongamos que acá en Chile la Radio Armonía es una radio cristiana y tú quieres escuchar la Radio Carolina, o tú quieres escuchar la Radio Armonía pero estás sintonizando la Radio Carolina. ¿Qué depende? La frecuencia, la sintonía, el número, ¿sí? No, es que yo quiero escuchar la Radio Armonía aquí. No, la Radio Armonía tiene su propia sintonía, tiene un número. Si tú estás con la perilla, ¿cierto? O estás con el botón digital intentando cambiar, entonces
no vas a llegar nunca a la sintonía porque tú estás buscando en otra parte. Lo mismo sucede con el tema de Apocalipsis, que Apocalipsis nos da a nosotros las claves para poder entender cómo Dios se revela y por qué se revela y qué es lo que va a hacer. Y hay todo un plan, que yo no solamente estoy estudiando Apocalipsis para saber lo que va a venir a futuro, sino que yo estudio Apocalipsis para que me muestre qué es lo que estoy viviendo yo ahora en el presente y qué fue lo que yo viví en el pasado. Apocalipsis también tiene una parte histórica y bastante interesante, te diré. Bastante interesante. Claro, alguien dice, pero hermano, nosotros ya no estamos en la época de las 7 iglesias. Ya no estamos en la época de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Sardis, de la Odisea, de Filadelfia. Y ya no estamos en esa época. Pero resulta que cuando uno estudia el Apocalipsis se va dando cuenta que la iglesia pasa por 7 etapas. Y esas etapas son cíclicas. A cada cierto tiempo hay una frecuencia de Éfeso, hay una frecuencia de Esmirna, hay una frecuencia de Pérgamo, hay una frecuencia de Sardis, de Filadelfia o de la Odisea, y se va a repetir de nuevo en Éfeso, después en Esmirna, y son ciclos. Bien, entonces son etapas también, y que va a ser muy interesante saber que muchas veces uno ve que las iglesias andan como media dormidas, o a veces la iglesia está muy eufórica y de repente la iglesia está como muerta. Al estudiar las 7 iglesias del Apocalipsis nos vamos a dar cuenta por qué pasa ese fenómeno. Pero por eso está este curso, para poder ayudarle a ustedes a aclarar eso. Antes de finalizar, por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 7, dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba, ¿dónde? En su cama, dice. Entonces, muchas personas dicen, mira, yo voy a ir a tal lugar para que Dios me hable. ¿Qué puede ser efectivo? Te puede hablar allí. Pero a Daniel muchas veces le hablaba en su cama, o sea, estaba durmiendo. Curiosamente, esta palabra visiones de su cabeza, alguien podría decir, ¿por qué dice así? Visiones de su cabeza, ¿se lo estaba imaginando? No, no se lo estaba imaginando. Lo que se refiere al texto, que las visiones de su cabeza, era que dentro de nosotros, y esto es un área que nosotros estamos estudiando en la otra escuela, ¿ya? Y que tiene que ver con el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro, que el derecho está muy vinculado a lo que es la intuición y la imagen, y no me refiero a estatuas, sino que me refiero a las imágenes, ¿cierto? A los colores, a los diseños, y que el cerebro izquierdo está más ligado a lo racional y a la matemática, a lo cuadrado. Entonces, cuando habla que Daniel tiene visiones de su cabeza, es porque toda la información nos viene desde arriba y llega primeramente al cerebro derecho, a la parte intuitiva. Por lo general, nosotros los seres humanos trabajamos más con el cerebro izquierdo, porque así desde chico, lamentablemente por cultura, nos enseñaron a usar más el cerebro izquierdo. Por lo tanto, cuando Daniel está diciendo que tiene visiones de su cabeza, es porque él estaba intentando indagar cómo poder penetrar en el cerebro derecho. ¿Ya? Esto es muy brígido, hermano. Y usted dice, a ver, ¿cómo así? Bueno, hay técnicas, ¿ya? Hay técnicas que se desarrollan con el tiempo que permiten a nosotros poder explorar el cerebro derecho, donde están todas las imágenes, la intuición, las revelaciones que Dios nos habla y que no ha sido abierta porque nosotros estamos demasiado ocupados en el mundo material. ¿Mm? Ya, te voy a decir una sola. Lo demás lo vamos a aprender. Y no porque dígase, el hermano está tirando el gancho. No, porque requiere de muchas explicaciones que no solamente se da en una clase. La primera que te voy a dar en estos momentos es el estado eufórico o el estado alegre de una persona puede empezar
el camino a abrir la compuerta del cerebro derecho. Esto significa que la música es muy importante para alegrar el alma. Ahora, atención, porque muchos dicen, no, mira, yo escucho canciones tristes. No te va a abrir esa parte que estás esperando. Te va a abrir otras compuertas. Pero el estado de alegría a través de la música te va a permitir empezar el camino hacia abrir el cerebro derecho. De hecho, una muy fácil. El profeta Eliseo. ¿Ya? El profeta Eliseo, o Elisha, que se dice en hebreo, él dice que para profetizar siempre mandaba a llamar a un músico. Siempre un músico. El músico tocaba el instrumento de cuerda y tocaba y tocaba y tocaba, y mientras más tocaba y seguía elevándose, el profeta Eliseo entraba en una especie de éxtasis. Inmediatamente se conectaba del cerebro izquierdo al cerebro derecho y toda la información ya estaba lista antes de hablar. Pero ocurre muchas veces que Dios directamente le dice al profeta, directamente a la cabeza, esto tienes que decir. Y ahí esas cosas ya tiene que entrar en el tema de la profecía. Entonces, amigos, ¿te da miedo estudiar Apocalipsis? Yo creo que el miedo es que hay una parte de ti que sabe que se van a abrir realidades dentro de tu mente para comprender lo que aparentemente es difícil. Lamentablemente, digo, Apocalipsis ha sido un libro que es tabú en las iglesias, ha sido vetado, y a veces intento comprender que o el pueblo no está interesado, por lo tanto los pastores no están dispuestos a enseñar, o simplemente hay líderes que no quieren que esto se estudie porque ni ellos están preparados, no se sienten preparados, no lo sé, de poder hablar el Apocalipsis. Entonces, esta es una oportunidad virtual, ¿cierto?, que vamos a tener para estudiar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, esto es súper sencillo. Para todos los interesados en querer estudiar el Apocalipsis, en la descripción del video está la información. Usted nos escribe un correo y nosotros le vamos a responder inmediatamente y lo vamos a agregar a un grupo para enviarles el link. Ya va a ser a través de YouTube, en un link privado, donde nosotros, al enviarle ese link, solamente le va a llegar a usted y no se va a visualizar al público. Bien, entonces usted lo va a poder ver en línea a las 10 de la noche. Pero si usted dice, mira, yo no creo que alcance a llegar, no tengo el tiempo, lo puede ver en diferido. Igual lo va a poder ver cuando usted estime conveniente. ¿Ya? Así que si tiene dudas, si tiene preguntas, por favor hágala llegar y estaremos dispuestos a poder darle la respuesta. Bien, así que queridos amigos, les espero para el miércoles 9 de agosto a las 22 horas en este maravilloso curso. ¿Ya? Así que muchas bendiciones y que estén bien.